Continuamos nosotros a través de nuestro portal austral, de nuestra 94.9. Carlos Murúa, coméntenos las últimas novedades de la mano de su columna política. Bueno, vamos a hablar un poquitito de Política. política. Ahí está. Sí. Vamos a hablar un poquito de algunos datos de la economía Sí. y de cómo se vislumbra también a partir de esto que uno de los principales problemas de la Argentina tiene que ver con el modelo económico que se está proponiendo desde la administración de Javier Milei, de la presidencia de Javier Milei. Porque el gobierno nacional hace unos días habló sobre algunos datos positivos, ¿no? Trata de mostrar como una cierta estabilidad. Comparado con los últimos años de gobierno de Alberto Fernández, ¿no? 2022 y 2023, donde la inflación se espiralizó, bueno, no muy fuertemente, ¿no? Inflación de 200% mensual, obviamente que también canalizado por la devaluación de diciembre de 2023, ¿no? Que eso fue responsabilidad de Milei, aunque él no se haga cargo. Y que, bueno, ahora lo que trata de mostrar el gobierno es cierta estabilidad macroeconómica, ¿no? Esto del superávit fiscal, el Banco Central dice que lo tenemos con más reservas que antes, aunque obviamente muchos de esos dólares no son en realidad dólares genuinos, sino son reservas que sean recursos genuinos de nuestro país. También trata de mostrar, bueno, la inflación está a la baja después de lo que fueron los meses complicados de enero, febrero, marzo y abril. Continuó bajando. Recordemos que la inflación había no mostrado un crecimiento desde julio de 2025 hasta casi abril de 2026, ¿no? Donde todos los meses iba subiendo un poquitito más, incluso con algunos saltos bastante fuertes, incluso algo reconocido también por el presidente de la Nación. Dijo que, bueno, los datos de la inflación no eran buenos en el mes de abril, etcétera, ¿no? Ahora está tratando de mostrar, bueno, la inflación la estamos domando de vuelta, vamos a terminar con la inflación de un dígito para el año que viene. No solo eso, sino que también salió el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, a decir, a partir de abril vamos a conocer los mejores meses de la economía argentina en muchísimos años, y que también en los últimos días se ha mostrado el crecimiento de algunos sectores, ¿no? Este 1% de crecimiento de la economía interanual, pero como ya lo hemos dicho en esta columna, para analizar ese crecimiento y ver cómo impacta en la economía real hay que desagregar un poco los números y ver que es un modelo que está generando ganadores y perdedores, y que ganadores son más bien pocos y que los perdedores son más bien la mayoría, ¿no? En este sentido, bueno, por eso a esta columna le vamos a poner el pequeño título de es el modelo estúpido, ¿no? Esa famosa, parafraseando Es la economía. Claro, parafraseando la frase tan conocida de Clinton, que en el año 92, en plena campaña presidencial, le dijo a George Bush, que era el presidente de ese entonces: es la economía, estúpido, no tiene que ver esto, la Guerra Fría terminó, las cuestiones de defensa van a tener que ser dejadas de lado, bueno, es la economía lo que importa. Bueno, acá lo que está pasando y por qué, más allá de algunas situaciones que están sucediendo con la macroeconomía, esto es porque si se tiene superávit fiscal, si el dólar está quieto, aunque en los últimos días se ha movido algo, pero bueno, viene con una estabilidad donde todavía estamos lejos de lo que es el techo de las bandas cambiarias, porque no se siente esa relativa mejora en la economía, ¿no? En ese caso es por el modelo y por la redistribución negativa o regresiva de la riqueza. Y un dato que da cuenta de esto tiene que ver con la recaudación y de las dificultades que va a tener el gobierno también de acá en adelante para sostener uno de sus principales activos, que es el superávit fiscal, porque la recaudación del mes de junio cayó un 7,4% real. Es un dato muy negativo para el gobierno y evidentemente dejó al gobierno ante un problema evidente, que es que la única manera que tiene el gobierno de sostener el superávit fiscal es con más ajuste, ¿no? Continúa aplicando, o va a tener que continuar aplicando, un torniquete, porque esto es la recuperación del consumo, la recuperación de la economía,
que se siente en el bolsillo de los argentinos no se está viendo. Y esto lo muestra, bueno, obviamente la recaudación. De hecho, bueno, especialistas que hacen diferentes análisis hablan, ¿no? La caja no acompaña y la motosierra tiene cada vez menos lugares donde cortar. Y ahí es donde empieza obviamente la complicación. Los datos muestran que la suba es de 23,7% nominal contra junio del año pasado, pero obviamente a esto hay que descontarle la inflación, ¿no? Entonces, casi 10 puntos por debajo de la inflación estimada. ¿Cuáles son las causas de este retroceso donde, bueno, la recaudación ha caído 7 puntos, ¿no? Primero, quita de retenciones, pesaron menos las retenciones por la baja de alícuotas a los principales granos, ¿sí? Esto es también, acá vemos evidentemente una medida que tiene efectos redistributivos, ¿no? Porque son aquellos sectores que se dedican y que, bueno, históricamente han tenido ganancias extraordinarias a los que se les bajan los impuestos con el objetivo de que liquiden más, bueno, ¿no? Esos granos. Pero eso evidentemente lesiona a la recaudación. También cayeron los derechos de importación y desaceleración de las compras externas. Pero más allá de esto, sí, de la baja de retenciones que también lesiona la recaudación, etcétera, tampoco los impuestos grandes empujaron. Esto es el análisis que hace la política online, donde dice, bueno, el crecimiento, ¿sí? Bueno, el crecimiento de la informalidad y una economía que profundiza lo que se ha categorizado como peruanización, ¿no? Esto tiene que ver, los impuestos grandes son el IVA, el impuesto al valor agregado, que también cayó contra la inflación y que confirman el crecimiento de la informalidad, ¿no? El IVA cayó un 7,2% real versus el 2025. Recordemos que estamos hablando de, bueno, el impuesto al valor agregado, que evidentemente es el impuesto que paga todo el mundo, ¿no? Entonces ahí se ve como el termómetro en general de la economía. Aportes personales cayó un 4,6%, contribuciones patronales un 3,3%, todo lo vinculado al empleo formal retrocede. Y esto tiene que ver con un dato saliente de la economía de Javier Milei, ¿no? De la presidencia de Javier Milei, porque más de 300.000 asalariados perdieron su empleo formal en la República Argentina, y lo que crece es... ¿Y por qué esto no se ve tanto en los números de empleo? Bueno, porque el gobierno lo que da a conocer son los datos de empleo, que por ahí la baja no es tanta, sino que... Pero en realidad lo que hay que ver es que este empleo son asalariado, privado, es de mayor calidad que el empleo informal, obviamente. La suba de asalariados informales fue de 160.000 y 420.000 contrapropistas informales, que obviamente la ganancia es mucho menor, obviamente que los ingresos, perdón, son mucho menores, y que a partir de eso, obviamente eso lesiona el consumo, ¿no? Y esto es obviamente lo que se conoce como el concepto de peronización. ¿Por qué? Estabilidad o una pseudoestabilidad macroeconómica, ¿sí? Esto de, incluso reconocido por el propio Luis Toto Caputo, que decía, no, pero ¿cómo puede? Miren, Perú, que tiene presidentes, un presidente todos los años, pero el presidente del Banco Central es el mismo, y que la economía viene creciendo y que hay una estabilidad macroeconómica para envidiar. Tendríamos que apuntar a ser Perú. Bueno, Perú tiene un 80% de informalidad laboral y un, evidentemente, un índice de desarrollo humano, ¿sí? Que puede medir las características sobre el nivel de vida de un país de forma, digamos, más abarcativa, muchísimo menor que el de la República Argentina. Entonces, estos datos dan cuenta de este proceso que fue catalogado por, bueno, entre otros, Guillermo Michel, incluso el mismo Toto Caputo, pero mirándolo desde otro lugar, diciendo, bueno, estamos yendo hacia lo que es Perú, lo que lejos está de ser un dato positivo. Y es por eso, ¿sí? Este dato de la recaudación se da también en el marco de otros datos que son negativos en otros lugares. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, porque las ventas cayeron un 18% y crece el fiado para comprar alimentos, ¿no? Evidentemente, volvemos a decirlo, la desaceleración de la inflación, incluso que lo que viene pasando en los últimos 2 meses, todavía no consigue traducirse en una recuperación económica,
¿no? Estos datos son del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba, que registró para el mes de junio una inflación de apenas 1,87%, la más baja de los últimos 11 meses, pero que, sin embargo, la actividad comercial continúa en retroceso, tanto en los grandes centros comerciales como en los negocios de cercanía. Las ventas minoristas cayeron un 18% interanual, que es un número enorme. Importante. Sí, importante, 18% interanual en unidades, y la rentabilidad retrocedió un 20% respecto del mismo mes de 2025. ¿No? Evidentemente, las encuestas que se hacen incluso entre los comerciantes, las expectativas tampoco han mejorado, porque apenas el 11% aseguró haber cumplido las expectativas de ventas durante el mes de junio. El dato más preocupante también es que sucede con los alimentos, porque según el Centro de Almaceneros, las ventas en los comercios barriales retrocedieron un 8,6% interanual durante el mes de junio, incluso en un contexto donde la inflación de alimentos se desaceleró. O sea que acá, esta idea del gobierno que dice lo primero que tenemos que hacer es acomodar la inflación y a partir de ahí va a empezar a crecer la economía, los datos lo están contradiciendo, porque desaceleró la inflación un 1,7%, y sin embargo las ventas de alimentos en los comercios en la provincia de Córdoba retrocedieron un 8,6%. Entonces, lo que vemos acá, evidentemente que hay un modelo que se está tratando de imponer, que es el modelo de reprimarización de la economía, donde algunos sectores terminan empujando y haciendo crecer un poco la economía, 1 o 2 puntos, pero que aquellos sectores intensivos en creación de empleo, sobre todo pensando en el conurbano bonaerense, pensando en la provincia de Santa Fe, pensando en la provincia de Córdoba, aquellos lugares donde están los principales aglomerados industriales de la República Argentina, terminan sufriendo las consecuencias de este modelo de apertura económica, de consumo totalmente depreciado, donde el ancla también inflacionaria es el salario de los trabajadores, y que obviamente termina repercutiendo en el día a día, ¿no? Porque una de las preguntas evidentemente es ¿por qué, si el gobierno está mostrando una estabilidad en el dólar, por qué, si el gobierno tiene superávit fiscal, por qué hay una tendencia hacia la baja de la opinión de la gente sobre el gobierno? Y evidentemente tiene que ver con la microeconomía y cómo se siente este modelo económico, cómo impacta este modelo económico cómo impacta en el día a día de la gente y en el bolsillo, ¿no? De hecho, hay varios analistas que sostienen, ¿no?, la macro es irrelevante frente a las urgencias del bolsillo, y esto tiene que ver con los datos que se dieron a conocer en las últimas encuestas que muestran, nosotros lo hablábamos ayer, ¿no?, la encuesta de Management and Fit, que hablaba de una caída de la valoración positiva del gobierno. Entonces, volvemos a decir, como habíamos sostenido hace un rato, es el modelo estúpido. Muy bien, señores, vamos a saludar. Vivi Castro nos manda un